Bienvenidos a este video sobre álgebra de funciones, específicamente funciones polinómicas. En un video anterior vimos que es posible definir 5 operaciones entre funciones: suma, resta, multiplicación, división y composición. En este video vamos a ver ejemplos sobre las primeras 4 operaciones y en un futuro video abordaremos la composición. Para el video vamos a trabajar con las dos funciones que están en pantalla: f de x igual a x al cuadrado más 2x y h de x igual a 3x al cuadrado menos 1. Bien, entonces iniciemos con la suma. Sabemos que la suma de f y de h se definirá como la suma de cada una de ellas. Entonces f más h de x será igual a x al cuadrado más 2x, que corresponde a f, sumado con la función h, es decir, 3x al cuadrado menos 1. Es decir, que f más h de x será igual a, y operamos los términos que sean semejantes. En este caso solamente los que tienen x al cuadrado, que nos va a dar 4x al cuadrado más 2x menos 1. Y en cuanto al dominio de esta función suma de f más h de x, por definición sabemos que son la intersección de los dos dominios originales. El dominio de f son dos números reales, intersección el dominio de h, que también son dos números reales. En consecuencia, el dominio de esta suma son todos los números reales. Bien, para el caso de la diferencia tenemos algo totalmente análogo. Sabemos que f menos h de x la vamos a definir como la función f, que es x al cuadrado más 2x, menos la función h, pero dado que tenemos un menos, voy a ubicar unos paréntesis para tener todos los cuidados con los signos. Entonces f menos h de x será igual a x al cuadrado más 2x, y este menos me va a generar un cambio de signos, con lo cual voy a obtener menos 3x al cuadrado más 1. Y lo único que me queda es operar los términos que son semejantes, con lo cual vamos a obtener menos 2x al cuadrado más 2x más 1. Esta será la diferencia entre f y h. En cuanto al dominio de esta función, igual que en el caso anterior, sabemos que será la intersección de los dos dominios originales. El dominio de f son los reales, intersección, dominio de h los reales, conclusión, el dominio de la diferencia son también los reales. En cuanto al producto, procedemos de manera análoga. F por h de x será igual a la función f, que es x al cuadrado más 2x, multiplicado por la función h, que es 3x al cuadrado menos 1, y aquí lo que debemos hacer es aplicar la propiedad distributiva. Entonces lo voy a hacer paso a paso. X al cuadrado debe multiplicar al segundo factor, que es la función h, y luego el 2x debe también multiplicar a esa función h. Esto nos va a dar 3x a la 4 menos x al cuadrado más 2 por 3, 6, y x por x al cuadrado, x a la 3, menos 2x. Y operamos los términos que sean semejantes, pero de hecho observamos que no hay términos semejantes porque los exponentes de las x son todos diferentes, y lo único que podemos hacer es organizar los exponentes o las expresiones en relación con los exponentes de mayor a menor. Y el dominio de esta función producto f por h de x será igual de nuevo a la intersección que ya hemos mencionado, son los números reales. Finalmente, para la división, entonces hacemos lo propio. La división f sobre h de x se va a definir como f de x, que es igual a x al cuadrado más 2x,
sobre h de x, que es 3x al cuadrado menos 1, y no es posible hacer nada más, por tanto podríamos decir que la división ya termina ahí. Quizás uno podría factorizar en el numerador una x, pero de fondo este es solamente un cambio estético, dijéramos, toda vez que no es posible cancelar términos ni hacer ningún tipo de simplificación. En cuanto al dominio de esta función división, tenemos que son el dominio de la función f, que son dos números reales, intersecado con el conjunto de los x que pertenecen al dominio de la función h, que son dos números reales, tales que esa función h sea diferente de 0. Entonces debemos averiguar en qué casos 3x al cuadrado menos 1 es igual a, para sacar esos elementos del dominio. Entonces tenemos que 3x al cuadrado menos 1 igual 0. Esto implica que x al cuadrado es igual a 1/3 y por tanto que x es igual a más o menos 1 sobre la raíz cuadrada de 3, con lo cual el dominio de esta función división serán los reales quitando a 1 sobre raíz de 3 y a menos 1 sobre raíz de 3, dado que estos dos hacen que la expresión se indetermine. Muy bien, así llegamos al final de un nuevo video, en este caso con algunos ejemplos sencillos sobre las operaciones básicas entre funciones. En próximos videos estaremos abordando el caso de la operación composición, que es la única que nos está haciendo falta hasta el momento.